Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque. Saludos amigos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaremos explorando y conversando con el profesor, politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, profesor Julio Schilling. Un placer, como siempre, estar contigo en este nuevo programa Contacto en podcast, así que es un gran privilegio para mí estar contigo en esta trinchera. Hay algo que nunca se habla y de lo cual pues he querido pues explorar tu criterio y tu pensamiento sobre el tema de la utilización de la figura del apóstol José Martí para darle credibilidad mundial al asalto del cuartel Moncada, cuando en realidad fue un acto terrorista. Indudablemente me gustaría que escribieras tus criterios sobre esto, porque es algo sobre lo cual se habla muy poco, pero que indudablemente ha servido de puente, difusión, para justificar lo que fue un acto verdaderamente de terror. La realidad, y esto lo hemos conversado y tratado muchas veces, la dictadura castrocomunista ha estado sobre una enorme montaña de mentiras. O sea, tanto en acreditarle sus raíces intelectuales al apóstol de la independencia, José Martí, que es una falsedad total, como su metodología para llegar al poder, disfrazándolo como una lucha heroica y limpia de actos categóricamente catalogados como actos de terrorismo, que hoy serían pues delegados a eso nada más. Y el asalto al Moncada, el modo de que se llevó a cabo, la precisión, particularmente en el hospital, donde habían, personas que no estaban portando armas contra ellos, o sea, un sinsentido. Pero esto buscaba efecto, y esto hay una extensión, podemos decir, de todo lo que ha ocurrido una vez que llegaron al poder, de vender un mito a base de mentiras. Y eso podemos decir desde el principio fue así, o sea, bajo ningún concepto podían haber contemplado de que eso iba a ser una victoria militar, bajo ningún entendimiento. Cualquier estratega poco dotado hubiera dicho que eso era funesto, que hay que añadir que llevaron engañado incluso a muchas de las personas que fueron los asaltantes. O sea, esto fue un gran secreto de la élite, Fidel y Raúl Castro y otros que sí tenían claro cuáles eran los objetivos, y era pues montar una operación propagandística. Pero había muchos que fueron realmente desinformados de el objetivo y lo que pretendían lograr. Y esto le podemos añadir no solo el asalto al cuartel Moncada, sino ataque a objetivos civiles, o sea, los cabarets en La Habana, donde francamente no presentaban un cabaret en La Habana una amenaza al sistema cubano, ni representaban el régimen autoritario de Fulgencio Batista. Sin embargo, el secuestro de personas, todas estas campañas que hemos visto después en las guerrillas comunistas, que la dictadura castrista pues facilitó y fomentó, pues adoptar esa misma metodología. Pero es un punto importante que en una Cuba libre, pues todos estos detalles se conoce, y la colaboración que había a priori de la inteligencia soviética en la facilitación, la inteligencia civil y la inteligencia militar, hay que añadir eso, soviético,
Todo esto es parte de exámenes que serán públicos una vez que Cuba sea libre a una escala grande. Es fundamental eso. Algo que me llama la atención es en su defensa, Fidel Castro dijo que la historia lo iba a absolver. E indudablemente esto pues influenció notablemente dentro de una juventud que le borraron la memoria histórica del pueblo cubano. José Martí fue un patriota, José Martí fue un apóstol, fue un hombre que tuvo como punto de salida, ¿no?, de su lucha, pues verdaderamente la creación del Partido Revolucionario Cubano. Vivió en el exterior, sufrió prisión, fue el primer preso político que hubo en Cuba, encadenado en las canteras de San Lázaro. Y todo eso, pues, al difundir que el legado de José Martí, que fue el autor intelectual del Moncada, él le dio cierta credibilidad a algo verdaderamente fatal. Siempre yo he contemplado con mucho temor como un día tan fatídico, donde hubo tantas muertes de ambas partes, pues se hace como una fiesta nacional y se celebra como el Día de la Rebelión en Cuba. ¿Cómo lo contemplas tú? Cari, mira, entre las grandes difamaciones a la verdad, el castrocomunismo se ha empeñado probablemente calumniar la figura de José Martí de alguna manera con lo que resultó y lo que ha resultado, hay que recordar, ser la dictadura más longeva en el hemisferio occidental, una de las más largas en toda la historia del mundo, un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad que en la práctica ha representado la antítesis de todo lo que el maestro enseñó y practicó. Pues eso ha sido una de sus fuentes principales para precisamente intentar engañar al mundo. Y se puede entender las razones por qué, es muy fácil. Primero porque desde el inicio, en todo momento, el movimiento fue comunista, fue preparado por el comunismo internacional. Eso lo sabemos ya desde hace un tiempo, con la caída del comunismo soviético y toda la información que se ha podido obtener de los vínculos tanto de Raúl como de Fidel Castro con representantes de la Unión Soviética, la rama de inteligencia en la preparación, por supuesto, el asesino Ernesto Guevara, pues eso era connotado, y otras figuras dentro de esa alta élite. Entonces era necesario buscar de la figura insigne para ellos un respaldo que le facilitó ciertas cosas para precisamente promover esa gran mentira. O sea, lo hacían tergiversando pronunciamientos de José Martí, pronunciamientos, por ejemplo, que criticaba el consumismo en exceso de los Estados Unidos, y eso pues lo reinterpretaba falsamente y descaradamente la dictadura castrista como queriendo decir que era una crítica al capitalismo y a los Estados Unidos. Totalmente incierto, porque la estrategia fue a cabo primeramente sacando de contexto cosas que Martí había escrito y dicho, que se prestaban por alguien que estuviera desinformado, quisiera desinformar, a tergiversar, pero por otro lado ocultando las muchas críticas que Martí hizo del sistema socialista, la crítica que hizo a Marx, la crítica que hizo a los movimientos anarquistas en los Estados Unidos vinculada al socialismo. O sea, Martí, y esto es lo más importante, sobre todo en un momento donde el socialismo tenía cierta atracción en la comunidad intelectual en el mundo, de la cual Martí era parte, Martí rechazó tajantemente. Mantente en contacto con nosotros, hacemos una pausa y en segundo regresamos. La radio marca los minutos, el periódico las horas.
El libro Los Días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida. De regreso en contacto con ustedes a través de radiotelevisionmarti.com. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con nuestro invitado de hoy, el profesor Julio Schilling. Y precisamente, Julio, algo que me llama la atención es que el cubano recién llegado, pues a veces tiene reacciones contradictorias al llegar al exterior y conocer el amor que la diáspora, el respeto, el cariño y la devoción que siente por el apóstol, porque lo ven como una figura que para ellos solamente ha llevado hambre, desolación y miseria. El proyecto del hombre nuevo ha resultado ser un gran fracaso. Eso, si alguien tenía alguna duda de eso, nada más que hay que mirar el 11 de julio, el levantamiento popular y pacífico del 11 de julio, que la mayor parte eran jóvenes, cientos de miles de cubanos en 75 localizaciones a través del país. Lo que yo he encontrado es, y esto nosotros en Patria Martí pues tenemos muchos eventos, incluso sobre el maestro a través del año, y es una búsqueda, un anhelo de la generación o generaciones, debería decir, que fueron formados en cautiverio, o sea, que fueron formados en Cuba comunista, de conocer más la figura de José Martí. Entonces, ¿por qué se da el caso? Bueno, porque el castrocomunismo, a través de la década de los 60 y los 70, bueno, siempre ha sido su programación mecánica, ocultar toda referencia de Martí que hace crítica al socialismo, la verdad, la futura esclavitud, su pronóstico de que eso iba a desencadenar una burda dictadura, la crítica a Marx, todo esto precisamente como un farsante, no dándole la posición que le han dado los regímenes comunistas. Entonces, le era más fácil en el mundo donde no había la digitalización, donde no había el internet, porque simplemente me escondían los libros y se acabó. Y los que enseñaban en las clases, pues era lo que ellos querían que se supiera. Incluso entre los libros que Martí tenía en su oficina en Front Street, en Nueva York, estaba Socialismo Contemporáneo del escritor escocés John Ray, que es una crítica formidable del socialismo, el libro escrito en la época de Martí, y era uno de los libros más codiciado, más leído por Martí. Eso, sin embargo, la izquierda radical lo ha querido poner al lado, porque hay que entender que incluso muchos de los comunistas cubanos anterior al castrocomunismo también han tratado de distanciar a Martí, que es al verdadero Martí, de su rechazo por el marxismo, el socialismo. Entonces la digitalización le ha presentado un gran problema a la dictadura cubana en el sentido de querer insistir que Martí pues no criticaba el socialismo, cuando claramente la evidencia empírica está al alcance de ellos. Entonces, eso ha resultado otro de los elementos que se le ha complicado en su control, en su intento de tener un monopolio, mejor dicho, sobre la información y los medios de comunicación. Entonces, la tarea de ellos a seguir engañando al pueblo de Cuba, en ese empeño, en ese intento de querer adoctrinarlos con información falsa, calumniando al maestro, pues le ha resultado en esta época y desde hace un tiempo un proceso mucho más complicado. De hecho, vemos cómo la insistencia ya no va adquiriendo las características que tuvo en otros momentos. Bueno, claro, porque las personas ya prácticamente se ríen en la cara de ellos cuando quieren seguir insistiendo que Martí era comunista, cuando sobra en gran medida todo lo escrito por Martí, su repudio al socialismo, y que una cosa es hacer una crítica a un sistema
como el existente en los Estados Unidos, señalando cuestiones válidas, o sea, durante la Revolución Industrial, determinado precisamente la explosión del crecimiento económico, que siempre en esos procesos se producen ciertos desajustes, pero bajo ningún concepto Martí criticó la democracia estadounidense, la veía como ve todo lo humano, imperfecto, pero perfectible, si se puede decir esa palabra, y con mucho dinamismo. Entonces, pues naturalmente eso no está alineada con la narrativa del oficialismo castrista. Pero sí es otro de los objetivos que hay que reenfatizar en una nueva Cuba, porque ha sido, repito, la figura más atropellado con falsedades de nuestra historia. Algo que me llama la atención es que los cubanos recién llegados, cuando ven figuras como José Martí en actos públicos, de telón de fondo, cuando se hacen simposios, conferencias, y se van ambientando con el verdadero Martí, dejan atrás ese criterio de que por ser el autor intelectual del Moncada, pues él es causante del hambre, la desolación, la miseria y la represión que sufre el pueblo de Cuba. Hoy por hoy la figura de Martí prácticamente ha sido de una forma muy sutil borrada nuevamente de los actos públicos cubanos. ¿Cómo lo ves? Pero mira, el problema es que la campaña para politizar absolutamente todo, que esto es un mecanismo necesario en cualquier régimen totalitario, muy particularmente un régimen comunista, pues ha llevado el cubano a querer estar en el otro extremo. O sea, de la política les choca. Pero fíjate qué curiosidad. Hemos visto con el tiempo, y esto se debe mucho a el trabajo de concienciación que la nación cubana, que vive libre y exiliada, en cuanto a comunicarse con nuestros hermanos en la isla acerca de realidades históricas, pues ha logrado reenfocar una priorización de dónde están sus problemas, cuáles son sus causas y cuáles son los mecanismos que se debe de tomar. El 11 de julio, ese glorioso domingo que Cuba entera espontáneamente salió a la calle a decir basta ya, abajo el comunismo, abajo la dictadura comunista, y pidiendo cambios sistémicos, o sea que demostró un alto grado de madurez y de concienciación, y estaban precisamente pidiendo cambios en el ámbito político. No estaban distraídos buscando mejorías económicas. Y esto es un paso muy importante. Y esto es directamente una directriz del pensamiento martiano, que si examinamos todos los textos de Martí, la priorización de Martí era lo moral, lo ético, lo político. Lo económico iba a larga distancia y no ocupó gran parte de la prioridad del pensamiento martiano, por la sencilla razón de que la economía emana de un sistema moral. Entonces, ahí es donde Martí estaba correctamente enfocado en lo que había que hacer y en lo que había que señalar, y eso es lo que recogió el pueblo de Cuba criado allá. Y cuando vimos acá esos mismos recién llegados en esas manifestaciones en apoyo por lo que estaba ocurriendo en Cuba, veíamos el mismo sentir de exigir libertad. O sea, estaban recogiendo la esencia martiana. De modo de que el fracaso, la programación de la dictadura cubana, la dictadura de los Castro, de llevar a cabo una campaña de promover la ignorancia política y cívica, ha resultado un fracaso. Pero sí es cierto que, o sea, a través de los años, los cubanos han querido, a primera instancia, buscar distanciarse de la política, pero han ido entendiendo que el problema no es la política,
El problema es una dictadura comunista que está en el poder. A punto de terminar este contacto con Cary Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado especial, el politólogo, profesor, conferencista y director del Tanque de Pensamiento, profesor Julio Schilling, por haber estado en contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cary Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.